Pues buenos días a todas y a todas. Es para mí una verdadera satisfacción poder estar en esta universidad donde efectivamente, como anunció el maestro Jesús García, fui profesor invitado, visitante durante un año. Estuve trabajando en esa asignatura que ustedes tienen de cooperativismo. Me tocó impartir 3 trimestres porque fue un año en el que me tocó estar acá con ustedes. Y bueno, pues fue una experiencia muy, muy interesante y es siempre satisfactorio volver para acá y para poder compartirles hoy esta otra experiencia que es igualmente muy rica. Me parece a mí poco conocida, poco valorada, pero es una experiencia única a nivel nacional. Quizás algunos de ustedes no sepan que en esta ciudad de México ya por lo menos van 15 años continuos en que se ha venido haciendo un esfuerzo muy grande para impulsar políticas públicas de fomento cooperativo. Me parece que no hay ninguna otra experiencia en ningún otro estado de la República ni en ninguna época de la historia nacional en que se haya dado esta situación. 15 años continuos de aplicar políticas públicas de fomento cooperativo. Entonces creo que es un tema que vale la pena dar a conocer y poder someter a su escrutinio, a su opinión, ¿verdad? Entonces, yo he pensado que podemos organizar en la siguiente diapositiva la presentación de esta experiencia a través de 3 puntos. Creo que habría que primeramente ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos por política pública de fomento cooperativo. No es cualquier política pública, es una política pública que tiene algunas características especiales. Entonces, a mí me gustaría primeramente hablar de eso. ¿Cuál es el significado o el contenido epistemológico de este concepto de políticas públicas de fomento cooperativo? Después podríamos hablar, entonces sí, de los principales resultados que ha tenido la aplicación de la política pública de fomento cooperativo en el Distrito Federal. En su momento vamos a decir cuáles han sido los ejes o componentes en que esta política pública ha aterrizado. Será la parte más amplia de la presentación y finalmente haremos algunas reflexiones de tipo general como para hacer un balance global de esta experiencia y tratar de hablar un poquito sobre el futuro también. ¿Qué vemos hacia adelante, verdad? Entonces, este sería el esquema, más o menos. El maestro Jesús me ha dicho que tengo más o menos 40, 45 minutos. A mí me gustaría que me pudieras avisar cuando me falten ahí unos 10, 15, pues para no irme de largo, ¿no? Entonces, bueno, vámonos entonces a entrar en tema. Pensemos un poquito sobre qué significa eso de hablar de políticas públicas de fomento cooperativo. En la siguiente diapositiva, a mí me parece que el concepto, para poder entenderlo mejor, hay que ver cuáles son los modelos más o menos dominantes de la relación entre el Estado y el movimiento cooperativo en algunos países de América Latina en los últimos años. Porque finalmente la política pública es una construcción conjunta entre gobierno y sociedad civil. Por lo tanto, la forma en que se vinculan, en este caso el movimiento cooperativo con el Estado, con el gobierno, es determinante sobre el tipo de políticas públicas que se pueden implementar. Entonces, algunos estudiosos del tema, particularmente el venezolano García Müller y otro colega colombiano, Hernando Soto, han concebido la existencia de 4 grandes modelos que a continuación voy a presentarles. El primer modelo es probablemente el modelo dominante hoy en día en América Latina. Es un modelo que ellos califican de indiferencia. ¿Qué significa esto? Es el modelo tradicional, liberal, donde a las cooperativas no se les reconoce ningún estatuto particular como alguna forma de organización social específica. Se considera que las cooperativas son exactamente igual que cualquier otra institución económica y que el mercado no debiese privilegiar ni mucho menos las políticas públicas a ninguna forma de organización en particular. Por lo tanto, la indiferencia del Estado hacia las cooperativas es incluso concebida como una especie de
indiferencia benigna, ¿verdad? Un desinterés benigno que ayuda a las cooperativas a no depender de nadie, ¿no? En el discurso neoliberal actualmente vigente. Por lo tanto, no se reconocen los efectos positivos que tienen las acciones de las cooperativas en cualquier ámbito de la actividad económica. Es una indiferencia general, ¿verdad? No hay políticas públicas, digamos, que apuntalen el desarrollo de las cooperativas. Se les trata, aparentemente, al menos nominalmente, como se puede tratar a cualquier empresa del sector público o del sector privado. Ese es el primer modelo. Un segundo modelo sería un modelo de control y manipulación. Este es típico de aquellos países que han intentado impulsar la construcción del socialismo de arriba hacia abajo, es decir, desde el Estado hacia la sociedad, y que han tratado de establecer alianzas, acuerdos de tipo orgánico con distintos sectores de la sociedad para alinearlos a la política estatal dominante. Entonces, el movimiento cooperativo se convierte en una especie de subestructura que está infiltrada o incorporado a las estructuras gubernamentales y desde allí se le utiliza para hacer cuerpo con el propio gobierno, ¿eh? Digo, se da fundamentalmente en aquellos países que han intentado construir el socialismo desde arriba, pero también se da en sociedades, digamos, formalmente democráticas, pero donde en el fondo existe un cierto autoritarismo por parte de los gobiernos en turno y que utilizan entonces al cooperativismo como este aliado a través del cual sectores marginados son incorporados y se mantiene con ellos un conjunto de relaciones de tipo clientelar, asistencial, paternal. El segundo modelo, obviamente estos modelos no son homogéneos, ni son, digamos, únicos para los países, a través del tiempo se van modificando, y normalmente los distintos países lo que vamos a encontrar es una combinación de ellos. Sin embargo, para la exposición del contenido epistemológico de las políticas públicas del movimiento cooperativo, conviene ver, utilizando la abstracción científica, pues estos modelos como modelos puros, ¿no? Para establecer los contrastes entre todos ellos. Hay un tercer modelo que los autores llaman de complementación o uso instrumentalizado o discriminatorio de cooperativismo. ¿Qué significa eso? Significa que se reconoce de alguna manera el potencial de las cooperativas como una forma de inclusión social de sectores marginados, pero se les restringe su actividad económica y social, es decir, se les alienta a participar en aquellas actividades económicas de alto riesgo y que no son muy rentables y que por lo tanto no son de interés ni del sector público ni del sector privado, pero que son necesarias para la estabilidad social y para el combate a la pobreza, ¿no? Entonces se les margina, se les manda por allá, sectores aislados geográficamente, para que las cooperativas hagan lo que el Estado no puede hacer y lo que el sector privado tampoco quiere hacer. Ahí, por lo tanto, efectivamente, considerarlas como un complemento de la actividad económica, pero hay un uso instrumentalizado, pero también discriminatorio, porque en el trato de las políticas públicas finalmente no es equilibrado, ¿no? Por ejemplo, es una forma muy básica, con mucha difusión últimamente sobre cómo se discrimina a las cooperativas o cómo se les utiliza, ¿no? Es, por ejemplo, se reconoce que una gran proporción de la población de los países latinoamericanos no tiene acceso a los servicios bancarios. Entonces se impulsan las cooperativas de ahorro y préstamo para que desde abajo, desde las comunidades y los barrios, generen empresas sociales, cooperativas de ahorro y préstamo, que vayan generando la cultura del ahorro y que vayan atendiendo, digamos, las necesidades básicas de financiamiento de sectores marginados. Pero no se les permite a las cooperativas de ahorro y préstamo, por ejemplo, tener un banco nacional o bancos regionales, sino que se les obliga a funcionar con la banca comercial y a ser supervisados a veces por el Estado y a veces incluso por entes privados. Entonces hay una discriminación hacia las cooperativas, porque por un lado se les utiliza
para que resuelvan un problema que la banca comercial no puede resolver, ni tampoco la banca pública, pero no se les da todo reconocimiento, ¿verdad? Se les margina de alguna manera. Otra forma, hoy en boga muy fuerte, de cómo utilizar al cooperativismo de manera instrumentalizada, es creando cooperativas de trabajo o cooperativas de productores que finalmente están realmente cometiendo fraude electoral. Todos esos mecanismos de outsourcing en algunos sectores de servicios, de limpieza, de seguridad pública, etcétera, etcétera, se forman cooperativas y a veces se forman cooperativas de trabajo por mandato de los propios empresarios privados o de entes públicos. Es una forma, decía yo, de fraude laboral, donde ni se reconocen realmente los derechos laborales de los trabajadores, ni tampoco los trabajadores son auténticos socios de una cooperativa. Y sin embargo tienen reconocimiento jurídico y demás, pero es una forma finalmente igualmente marginal de utilizar el cooperativismo. Entonces el cooperativismo es un instrumento que se utiliza siempre para resolver los problemas sociales, pero al cual, al final de cuentas, en un ámbito más macroeconómico, no se le da el reconocimiento que debiera, ¿no? Finalmente tenemos otro modelo, un modelo de fomento y de promoción. Este modelo es aquel en donde el gobierno reconoce que las cooperativas pueden ser un importante instrumento de desarrollo económico y social. Y además reconoce que los intereses del gobierno, que los proyectos, los programas, las metas sociales del gobierno pueden ser compatibles perfectamente con el quehacer cotidiano de las cooperativas. Y se puede incluso llegar a establecer alianzas, acuerdos, y llegar a considerarse como socios o como aliados el cooperativismo y los gobiernos en la lucha contra ciertos flagelos sociales, sea el desempleo, sea la pobreza, sea la marginación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, por lo tanto, un reconocimiento a esta capacidad del movimiento cooperativo para resolver problemas concretos y hay la disposición del gobierno para brindar el apoyo sin condicionamientos, a través de un diálogo, de una negociación, a través de un proceso de alianzas entre el movimiento cooperativo y el gobierno. Ese sería el modelo de fomento y promoción, ¿verdad?, del cooperativismo, alentar al cooperativismo para que dé más de sí, despliegue todas sus potencialidades y ayude al gobierno a cumplir sus metas sociales. ¿Podemos continuar? Evidentemente, la prevalencia de cualquiera de estos cuatro modelos, o la dominancia de alguno de ellos, porque decía yo que finalmente lo que ocurre normalmente es que conviven esos modelos en distintos países y a distintas épocas, pero el hecho de que, por ejemplo, el modelo de promoción y fomento, que supongo que es el que aparentemente nos parece más adecuado, pueda llegar a ser dominante, pues hay muchos factores que intervienen para que eso sea posible. Yo tengo básicamente dos que me parecen a mí importantes. En primer lugar, ¿qué vínculo existe entre la política pública y la legislación? Es decir, una política pública orientada a un movimiento social, a un sector de la sociedad, para justificarla ante los otros sectores sociales, ante los otros movimientos sociales, es muy difícil solamente como una decisión política del gobernante en turno. Normalmente se requiere que exista un mandato de ley. Cuando ese mandato de ley ha sido emitido por las cámaras legislativas, los gobernantes en turno pueden tranquilamente o con menos dificultades ejecutar la política pública para apoyar a tal o cual sector social. Entonces, eso es muy importante. Tener leyes de fomento cooperativo es fundamental, o por lo menos que el marco jurídico establezca claramente medidas de fomento al cooperativismo. Es un elemento importantísimo. Si tenemos un marco jurídico adverso, pues es muy difícil que las políticas públicas efectivamente también puedan encaminarse en el sentido de fomento y la promoción. Y un segundo elemento, probablemente más importante todavía, es que el movimiento cooperativo esté organizado y que desarrolle una activa, propositiva y planificada acción de incidencia en políticas públicas. Porque finalmente sucede lo que todos sabemos, ¿verdad? Los recursos son escasos y las necesidades son múltiples y variadas, y todas son justificadas.
Entonces, ¿a qué le vamos a dar prioridad desde el gobierno? ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿Qué es lo importante y qué no? Depende de quién tenga la capacidad para demostrar con hechos y para poder convencer a las autoridades gubernamentales de que efectivamente este sector es un sector que puede dar resultados, ¿no? Entonces, hacer esta labor de incidencia, esta persuasión constante de la autoridad, este acompañamiento de la autoridad es fundamental por parte del movimiento cooperativo. Y en el caso de la Ciudad de México, adelanto, yo creo que estos 15 años de política pública de fomento cooperativo son un ejemplo, con sus bemoles, pero es un ejemplo finalmente de co-construcción de políticas públicas de fomento cooperativo, donde el movimiento cooperativo efectivamente ha desarrollado una labor importante de incidencia política. Bien, finalmente, cuando hablamos de que se están impulsando políticas públicas de fomento cooperativo, entonces podemos decir que se están llevando a cabo un conjunto de acciones o medidas que tienen en cuenta la especial naturaleza de las empresas cooperativas, que respetan su independencia y su autonomía respecto del Estado, y que se orientan fundamentalmente a este conjunto de acciones, ¿no? El fomento, la promoción, la prestación de servicios, el registro de las cooperativas y obviamente la supervisión también, que siempre es necesaria y complementaria, ¿no? Ese sería nuestro concepto de políticas públicas de fomento cooperativo, y también podríamos decirlo de otra manera, son el conjunto de acciones o medidas que crean el entorno más favorable posible para que las cooperativas puedan desplegar todas sus potencialidades asociativas y empresariales. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí lo que queremos ver sería como un conjunto de principios o directrices que tendrían que estar en el fondo de las relaciones entre el Estado y el movimiento cooperativo, que son necesarias asumirlas, ¿no? Tanto por los gobernantes como por parte del movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo es un actor específico que tiene características particulares, que hay que tratarlo de cierta manera. No es lo mismo tratar con el movimiento cooperativo que tratar con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, con el movimiento urbano, con cualquier otro movimiento social. Y entonces este movimiento social específico tiene características, y esas características tienen que traducirse en un sistema de relaciones que esté regulado por un conjunto de principios. Yo aquí pongo 8 principios. Algunos me podrán decir que faltan algunos y yo estaría de acuerdo. Yo he destacado los que me parecen más importantes. Y son principios que tienen que asumir tanto los gobernantes como los propios cooperativistas, ¿no? Y fíjense, son principios al mismo tiempo muy sencillos y al mismo tiempo complejos de cumplir, ¿no? El primero dice allí, hay que tener la capacidad para crear acciones o medidas de política pública que no hagan otra cosa más que recuperar la experiencia histórica del movimiento cooperativo, lo que ya está comprobado como práctica exitosa, como factor de éxito de las cooperativas. Eso que hacen las cooperativas y que lo hacen bien, hay que convertirlo en política pública. Parece simple, ¿verdad? Elemental. Y sin embargo tenemos esa tendencia muy marcada a copiar lo que hacen otros países, sobre todo occidentales o de Norteamérica, porque supuestamente pues, lo hacen mejor que nosotros. Y sin embargo aquí la experiencia del cooperativismo es bastante rica. Hay muchísimos elementos de cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, la política pública no debiera representar gran dificultad, no hay que sufrir demasiado para diseñarla. Lo que hay que hacer es conocer el movimiento cooperativo y recuperar sus propias experiencias históricas y traducirla en política pública. Segundo, otro elemento que me parece elemental, hay que respetar el ideario ideológico y filosófico de las sociedades cooperativas, que finalmente es la esencia del cooperativismo. Y si la política pública va a violar eso, pues entonces, en lugar de ayudar al cooperativismo, lo que vamos a hacer es justamente perjudicarlo. Hay que respetar eso, ¿no? Hay que conocerlo, evidentemente, hay que saber que las cooperativas no son empresas mercantiles, no son empresas lucrativas,
sino empresas eminentemente sociales y que tienen una finalidad solidaria y distributiva de la riqueza. Y tratarlas como tales, ¿no? Y hacer políticas públicas que respeten ese ideario ideológico. Obviamente, la política pública también tiene que procurar potenciar el protagonismo del cooperativismo organizado, lo que implica impulsar sus procesos de integración, hacer que las cooperativas estén cada vez más unidas, porque obviamente la unión de las cooperativas hace que los esfuerzos igualmente se potencialicen. Hay que trabajar con la entidad asociativa. Hay muchas políticas públicas, por ejemplo, que se pueden incluso aplicar de buena fe, pero que están dirigidas al individuo, al socio cooperativista. Eso, por ejemplo, sería violatorio de ese tercer principio, ¿no? Si hacemos una política pública para decir, vamos a dar financiamiento, pero va a ser a los socios de las cooperativas en lo individual, es absolutamente ilógico, ¿verdad? Estamos incentivando el individualismo cuando lo que nos interesa es justamente apoyar el asociacionismo. Pero además no solamente apoyar a las cooperativas de base, sino apoyar a los organismos de integración de las cooperativas, a las uniones, a las federaciones, a las confederaciones, a todos los organismos que acuerpan a las cooperativas, ¿no? Y además impulsarlas para que se articulen a nivel territorial y por rama económica, y hacerlo deliberadamente desde la política pública. Porque la política pública de fomento cooperativo no es una política reactiva, sino es una política deliberadamente propositiva que tiende a fortalecer a las cooperativas en los territorios, en las regiones, etcétera, etcétera. Otro elemento igualmente elemental es que debe ser estable y de larga duración, porque no es fácil, ¿no?, dar resultados inmediatos. Es un asunto continuado. Los 15 años yo diría que es apenas la primera fase. Hemos establecido la base para poder partir. Yo creo que todavía falta muchísimo por hacer en esta ciudad, ¿verdad? Y no hay que desesperarse, hay que trabajar y hay que confiar en el sector, ¿no? Por aquí viene algún principio que habla justamente de eso. Exactamente el siguiente, ¿verdad? Hay que confiar en la capacidad que tienen las cooperativas para autorregularse, para establecer mecanismos de cogestión, para poder cederle la prestación de ciertos servicios públicos. El Estado no puede actuar con miedo, con temor, no se puede dejar llevar por la cultura política tradicional del sospechosismo sobre la sociedad civil. El Estado tiene que confiar en que el movimiento cooperativo es un movimiento noble, respetuoso, un movimiento que va a responder con madurez a las responsabilidades que le toque cumplir y que tiene capacidad de autorregularse y autoorganizarse. La política pública no tiene por qué meterse a organizar a las cooperativas, no tiene por qué darles recomendaciones de cómo organizarse, ni mucho menos definir a sus líderes, ¿verdad? Hay que evitar la discriminación hacia las empresas del sector cooperativo con una máxima muy concreta que señale que ninguna medida de política pública que se aplique a las cooperativas debe ser menos favorable que las otorgadas a los sectores público y privado. Eso es difícil en este país donde el neoliberalismo está fuerte, ¿no? Y vamos a ver que incluso en la Ciudad de México, a pesar de los 15 años, pues lo que se da para las cooperativas es todavía mínimo, ¿no?, comparado con lo que se da al sector privado o a otros programas de tipo asistencial, incluso electoral, diría yo, por parte del gobierno de la ciudad. Bueno, las cooperativas y sus asociados deben ser sujetos y no objetos de las acciones públicas de fomento cooperativo. ¿Y qué significa ser sujeto? Pues ser partícipe, ¿verdad? Participar. La política pública tiene 4 momentos, como todos sabemos: momento de diseño, momento de la ejecución y el momento de la evaluación, ¿verdad? En todos esos momentos, todas esas fases, tiene que participar el sector, tiene que proponer, tiene que sugerir, tiene que recomendar, tiene que asumir también la parte que le toque de crítica, ¿no? Pero tiene que ser partícipe, no puede ser solamente receptivo de las políticas públicas, sino tiene que construir junto con el gobierno esa política pública. Y finalmente, un elemento que me parece a mí importantísimo es que la ayuda estatal debe ser otorgada siempre en forma subsidiaria y además en forma transitoria, ¿sí? Nosotros no queremos la tutela permanente del Estado hacia las cooperativas. Nuestro imaginario hacia el futuro de la relación Estado-movimiento cooperativo no es de que el movimiento cooperativo dependa eternamente del Estado.
La idea es que el movimiento cooperativo sea cada vez más autosuficiente, que se baste a sí mismo. Pero para eso tenemos desde ahora que practicar una política subsidiaria. Es decir, el gobierno solamente debe atender y hacer aquellas cosas que el movimiento cooperativo no es capaz de hacer por sí mismo. Todo lo que pueda hacer el movimiento cooperativo, para lo cual tiene infraestructura y tiene capacidad instalada, el gobierno no tiene que meterse para nada allí. Pero además, en donde sí se meta, hay que establecer mecanismos de transición. ¿En cuánto tiempo vamos a lograr para que el movimiento cooperativo adquiera esas capacidades de ser autónomo? Entonces, eso implicaría esta visión de ir liberando al gobierno de la dependencia gubernamental, al movimiento cooperativo de la dependencia gubernamental. Muy bien, pues con eso yo terminaría la primera parte de algunas consideraciones. Yo sé que el tema es mucho más amplio, mucho más complejo, pero creo que con esto que hemos dicho nos sirve de base para poder entender ahora cuáles han sido los resultados concretos que hemos tenido en la Ciudad de México en materia de política pública de fomento cooperativo. Sin embargo, antes de entrarle así directo, me gustaría presentar esta sola diapositiva donde vienen algunos antecedentes que son importantes tomar en cuenta, ¿sí? Yo diría que la vinculación más estrecha, más cercana entre el movimiento cooperativo y el gobierno de la Ciudad de México se inicia a partir de 1997. Muchos de ustedes tienen presente qué sucedió en ese año, ¿verdad? Se produjo la alternancia en el gobierno del Distrito Federal. Un nuevo partido llegó al poder y se inició un proceso político inédito en este país. Y también el acercamiento entre el gobierno de la ciudad y el movimiento cooperativo a partir del año 1997 pues fue cada vez más cercano. Hubo muchas pláticas, muchos encuentros, pero lo importante destacar aquí como un antecedente importante, que está allí como un documento testimonial, diría yo incluso, si se está pensando en la historia de estas cosas, pues es la firma de un primer convenio de colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México y la Unión de Sociedades Cooperativas de Actividades Diversas del Distrito Federal, que eso significan todas esas letras que están allí abajo. Eso ocurrió el 11 de febrero del año 2000. Todavía era jefe de gobierno el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en ese momento. Un año después, en el mes de agosto de 2001, se firmó una minuta, ¿no?, de trabajo que daba continuidad al convenio del año 2000, y el año siguiente, en septiembre del año 2002, se suscribió el segundo convenio, que se le llamó Convenio de Concertación para el Fomento Cooperativo de la Ciudad de México. Fue un convenio que actualizó los compromisos suscritos en el año 2001 y que además se firmó con duración indefinida, ¿verdad? A partir de esos convenios, entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y el movimiento cooperativo, se empezó a perfilar la necesidad de impulsar dos acciones estratégicas para ir sentando las bases del impulso de políticas públicas de más amplia envergadura en la Ciudad de México, y se pensó en la necesidad de tener una ley de fomento cooperativo para el Distrito Federal que estableciera distintas medidas, evidentemente, de fomento a las cooperativas, pero también la creación de una dependencia pública que funcionara como contraparte institucional de las cooperativas, entre otras cosas, ¿verdad? Otra gran tarea que se plantearon en aquel entonces los dirigentes del movimiento cooperativo y las autoridades del Distrito Federal fue tratar de ponerse de acuerdo en un primer programa de fomento cooperativo de ámbito estatal. Entonces trabajó en eso y desde principios del año 2004 empezó un arduo y complejo proceso de incidencia sobre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que afortunadamente, más o menos después de 18 meses, encontró resultados positivos, y el 4 de octubre de 2005, la Asamblea Legislativa del DF, de manera unánime, sin que hubiera un solo legislador en contra, ni ninguna abstención, aprobó la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal, que se publicó el año siguiente, el 20 de enero de 2006. Después se trabajó, evidentemente, en el reglamento.
porque sabemos que si hay ley pero no hay reglamento, pues estamos todavía en las nubes, necesitamos aterrizar la ley, necesitamos el reglamento. Entonces emitió un primer reglamento el 4 de diciembre de 2006, que tuvo muchas dificultades, se hizo de manera muy apresurada. En aquel entonces al movimiento cooperativo lo que le interesaba es que se emitiera el reglamento a como diera lugar para que el nuevo jefe de gobierno que iba a entrar en el mes de enero ya tuviera, digamos, todo el material jurídico como para que tuviera continuidad las políticas públicas de fomento cooperativo. Entonces se aprobó un primer reglamento que después fue modificado, fue enriquecido, fue reformado y el 9 de junio del año 2008 se emitió un segundo reglamento de la Ley de Fomento Cooperativo. Nos quedan 10 minutos, ¿no? Pues creo que ya es poco tiempo, me voy rápido. Con eso lo que se creó pues fue prácticamente el marco jurídico, ¿no? Y entonces viene la política pública, lo que se ha hecho, ¿no? Y ahí podemos ver en el primer párrafo que está allí, cuáles han sido los programas y las acciones de política pública que se han implementado en la capital del país en estos 15 años. Hay que decir, como señalan en el segundo párrafo, que esos programas, más o menos, digamos, en un intento de análisis, podemos decir que se usaron 5 grandes ejes, ¿no? Por un lado, capacitación organizacional y financiamiento, como 2 ejes estratégicos o centrales, vertebrales, digamos. Y luego 2 ejes que son complementarios, la asesoría técnica y el apoyo a la comercialización. Pero hay finalmente allí, ustedes pueden ver un eje que está en medio, que podemos decir es un eje transversal, y es el de la interlocución. Eso es muy importante. La Ley de Fomento Cooperativo del DF estableció la existencia de un Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo, y por lo tanto la práctica de la interlocución se consideró que era un elemento fundamental justamente para la construcción de las políticas públicas de fomento cooperativo en la capital del país. Muy bien, ahora, ¿cuál es el universo digamos, de trabajo de estas políticas públicas? Hay que decir que la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo trabajó de manera intermitente en la elaboración de un directorio de cooperativas del DF, una tarea harto difícil porque no hay ninguna institución en el país que se encargue de esta actividad. Y bueno, a final de cuentas, tampoco la STIFE logró esta proeza y finalmente terminó retomando el directorio que el INEGI elaboró, y hacia el tercer trimestre del año 2014 más o menos hablaba de la existencia de 596 cooperativas en el Distrito Federal que podemos considerar como población potencial de las políticas públicas de fomento cooperativo. Entonces, dicho eso, pasamos a capacitación organizacional. Aquí está un cuadro que resume más o menos este enorme esfuerzo realizado durante 15 años. Esos son los tipos de cursos que se dieron de manera más sistemática. Hubo muchos más cursos de distinto tipo, pero fueron más ocasionales. Esos son los cursos cuya currícula, digamos, fue más reiterativa y que tuvo mayor, digamos, difusión entre el cooperativismo. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distintos tipos de cursos. Hay que decir que los primeros 4 se dieron fundamentalmente del año 2004 al año 2012, y a partir de 2012, 2013 se han impulsado los últimos 3. Aquí están la cantidad de cursos impartidos, los beneficiarios en cada uno de ellos. Estos datos fueron recopilados, como dice la fuente, y fue complejo realmente su ordenamiento, incluso todavía puede ser objeto de debate si esta es la mejor forma de presentación o no, pero nos dan una idea más o menos aproximada. Ahí tenemos 899 cursos de todo tipo, beneficiando más o menos a 21.816 personas. Eso, no sé si para ustedes sea mucho, sea poco, podemos discutirlo, pero de todas maneras es un esfuerzo importantísimo, que no se había hecho, que se hizo y que ha tenido continuidad sobre todo, me parece a mí. Sigamos con el siguiente componente, la asesoría técnica, que de alguna manera apoyaba a los propios procesos de capacitación organizacional, y como ustedes pueden ver, 2004, 2006, más o menos se brindaba asesoría técnica para constituir las cooperativas, también para elaborar proyectos productivos, y
A últimas fechas ya hay una asesoría técnica un poquito más completa, más integral, que aborda distintas fases para dar un acompañamiento, como dice allí, más puntual a las cooperativas. Sin embargo, pues no tenemos datos completos y precisos sobre el número y tipo de asesorías que se han brindado. Ahí hay más o menos algunos datos que ustedes pueden apreciar y seguramente también podrán apreciar por las cantidades de acciones de asesoría técnica que hay una tendencia decreciente, ¿verdad?, hacia la baja. Y esa tendencia es coincidente con la cantidad de cursos de capacitación organizacional que se han brindado. Se brindan cada vez menos cursos, ¿no? Este servicio de asesoría ha sido otorgado en forma intermitente. No hay una área, digamos, profesionalizada en esta materia. No hay tampoco programas, manuales o protocolos de seguimiento. Y se da fundamentalmente por empleados que están adscritos a la Secretaría de Trabajo, particularmente la Dirección de Promoción al Empleo, y ocasionalmente por algunos instructores que se han capacitado en los cursos de capacitación organizacional. Se brinda gratuitamente y prácticamente en las instalaciones gubernamentales de forma exclusiva. Seguimos. Bien, aquí tenemos el tema de financiamiento. A partir del año 2012, porque esto hay que decirlo, la política pública de fomento cooperativo en el Distrito Federal ha tenido una gran deficiencia y ha sido justamente la falta de financiamiento de presupuesto propio. 2012, después de muchas gestiones, se logró que la Asamblea Legislativa canalizara 20 millones que se tomaron del programa Seguro de Desempleo para el fomento cooperativo, y ahí ustedes pueden ver la cantidad de solicitudes presentadas, cuál era la meta que se había establecido en la propia dependencia pública, cuál fue la meta que se alcanzó, el porcentaje diferencial entre la meta propuesta y lo alcanzado, la población que fue beneficiaria, cuántos hombres y cuántas mujeres, ¿no?, más o menos. Esos son los datos que tenemos de estos años. Obviamente el financiamiento, este programa de financiamiento ha tenido distintas dificultades. A mí me parece que todavía lo que se canaliza en términos económicos es muy poco. Si ustedes ven, el total son 62 millones de pesos. La cantidad de cooperativas que se han beneficiado históricamente han sido 393, más o menos el 60 y tantos % del universo total de cooperativas. Recuerden que es de 596 cooperativas, es decir, no hemos alcanzado todavía al total de las cooperativas. Y si suponemos que esas 393 cooperativas beneficiadas por esos 62 millones son diferentes entre sí, una simple división entre esas dos cifras nos daría más o menos como un apoyo de 150,000 pesos para las cooperativas, ¿no?, del DF. Me parece a mí, en lo particular, una cantidad pequeña, sobre todo si consideramos que la mayoría de esas cooperativas son cooperativas de nueva creación que tienen una cantidad de necesidades enorme, ¿no?, y cuyo financiamiento pues seguramente debiera ser mucho más cuantioso. Bien, sigamos adelante, el tiempo nos está ganando. El apoyo a la comercialización es otra actividad igualmente complementaria y básicamente se ha concretado en dos acciones. Por una parte, la organización de ferias cooperativas y por otra parte, lo que tiene que ver con la proveeduría. Se supondría que las cooperativas del DF podrían convertirse en proveedores del gobierno del DF, es decir, muchas de las cosas que el DF consume como gobierno pudieran ser aportadas por las cooperativas. Esa era al menos la idea, o ha sido la idea de esta estrategia de política pública. Sin embargo, bueno, los resultados, al menos hasta ahora, no han sido del todo positivos, ¿no? En cuanto a ferias cooperativas, igualmente vemos una tendencia decreciente. Se hacían más ferias al principio, últimamente se hacen menos, pero digamos que hay una mejora cualitativa porque las ferias se están realizando en lugares mucho más, digamos, más céntricos, con mayor concurrencia. La última del mes de diciembre del año pasado se hizo justamente en la Avenida Reforma y tuvo pues una asistencia importante de cooperativas y también de público. Hay una mejora cualitativa, aunque la cantidad de ferias son pocas, ¿no? Y en cuanto a proveeduría, igual podemos ver que hay problemas, porque aunque más o menos 300 cooperativas se han registrado como proveedores del DF, en la práctica muy pocos han podido realmente
ser proveedores, ¿no? ¿A qué se debe? Pues hay muchas razones. En primer lugar, porque las cooperativas tienen baja capacidad productiva y el gobierno, su demanda es muy grande y además quiere que sea segura el suministro de lo que se le vaya a demandar a las cooperativas y las cooperativas a veces no pueden responder a eso. Ese es un primer problema, un problema, digamos, de orden productivo. Pero también hay problemas de orden normativo. Hay una normatividad que probablemente no es la mejor, es un poco excesiva, rigurosa y difícil de cumplir, ¿no? Los contratos que se realizan establecen plazos de pago a los proveedores que son demasiado largos y también desalentadores, por lo tanto, para las cooperativas. Entonces, bueno, es una acción que se ha impulsado, que tiene algunos problemas, pero está allí, ¿no? Sigamos. Aquí está la interlocución, ¿no? Que yo les decía que era el componente más o menos que estaba allí de manera transversal, atravesando toda la política pública. Y hay que decir que efectivamente, de acuerdo con la Ley de Fomento Cooperativo, se estableció la creación de un Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo del Distrito Federal. Ha habido dos a lo largo de la historia. Este es el primero. Tuvo 47 consejeros y consejeras. Tuvo este consejo un total de 16 sesiones, 13 fueron ordinarias, 3 fueron extraordinarias. Por ahí ustedes pueden ver una letrita C rodeada por un círculo. Son reuniones que no concluyeron y que se tuvo que hacer en otro día, continuar con la sesión. Son bastantes, 7 cuento yo. Quiere decir que fue un consejo consultivo muy activo en términos de la cantidad de reuniones, la cantidad de debates que tuvo, ¿no? Sin embargo, si ustedes ven la columna tercera sobre el quórum, podemos ver que la primera sesión ordinaria tuvo un quórum de 45 personas. Y en cambio, la tercera sesión extraordinaria solamente tuvo 11 personas. Es decir, hubo una tendencia muy fuerte, muy marcada hacia la baja en el quórum. ¿A qué se debió este problema? Pues hay muchas razones, pero en particular me parece a mí que hubo desde el principio, de hecho desde la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo, un problema de concepción sobre las funciones del Consejo Consultivo. Y tengo la impresión de que algunos sectores del movimiento cooperativo supusieron o pretendieron que el Consejo fuera un espacio en donde se pudiera acordar la política pública, ¿no? Resolver ahí la política pública. Cuando, digamos, por mandato de ley, pues todo consejo consultivo es eso, es un espacio para la reflexión, para el análisis, para la crítica, para la propuesta, para sugerir, para recomendar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente para decidir resolver la política pública. Entonces, esa distinta interpretación generó un ambiente a veces enconado entre los consejeros, discusiones muy largas, acuerdos a veces inviables en su cumplimiento, y me parece que eso fue de alguna manera influyendo en el interés de los consejeros por acudir a las reuniones del Consejo Consultivo. No obstante, a pesar de esas dificultades que tuvo este Consejo Consultivo, también sus méritos son significativos. Y entre esos méritos yo podría destacar, en primer lugar, haberse mantenido a pesar de los pesares y de las dificultades durante todo este tiempo, ¿verdad? Segundo, haber influido de manera muy fuerte con propuestas concretas sobre algunos documentos importantes, como son los 2 reglamentos de la Ley de Fomento Cooperativo y como son pues, propuestas para los programas de fomento cooperativo que se implementaron, así como los programas operativos anuales en materia de fomento al empleo y de impulso al cooperativismo. También el Consejo Consultivo tuvo un protagonismo importante en la difusión de la Ley de Fomento Cooperativo del Distrito Federal en distintos estados de la República, que se hizo en aquellos años. También podemos considerar como un mérito el haber conformado distintas comisiones de trabajo, algunas de incidencia ante algunas dependencias de la propia administración pública del DF y también ante la Asamblea Legislativa y las cámaras federales, etcétera, ¿no? Entonces, junto con algunas cuantas deficiencias, también tuvo sus logros importantes y la interlocución con altas y bajas se mantuvo durante todo este tiempo. Este Consejo Consultivo terminó su periodo, que fue de 4 años,
porque el segundo reglamento se aprobó cuando ya llevaban un año y no se podía aplicar retroactivamente, por lo tanto los consejeros pudieron alargar su permanencia como consejeros durante 4 años, y ahí entró en funciones un segundo consejo consultivo que tuvo 46 consejeros y consejeras. Este consejo realizó menos reuniones, 7 ordinarias y 2 extraordinarias, pero el quórum fue relativamente mejor, es decir, si ustedes ven, la 14 sesión ordinaria empezó con 23, pero la 22 sesión ordinaria terminó con 35. Y en general, la mayoría de las sesiones, ninguna baja de 20 consejeros, ¿no? Entonces, quiere decir que la asistencia de los consejeros fue mucho mayor. Hay menos reuniones de continuidad, quiere decir que fue más ejecutivo en sus resoluciones, fue un poquito más al grano, resolvió más rápido los asuntos que tenía que resolver. Y en general diríamos que sufrió un proceso de maduración. La experiencia del primer consejo consultivo sirvió para que el segundo consejo consultivo, voy a concluir, pudiera hacer mejor su trabajo, ¿no? Ahí también hay méritos importantes de este segundo consejo consultivo, entre los cuales podemos destacar que influyó de manera muy importante, sobre todo en la formación de consejos consultivos de fomento cooperativo, pero a nivel de las delegaciones del Distrito Federal. En ese momento debe haber por lo menos 10 o 12 delegaciones del DF que tienen su consejo consultivo. Y también influyó en la formación de las direcciones de fomento cooperativo en todas las delegaciones del DF que ya están operando, si bien a veces no como dirección, pero por lo menos sí como un área administrativa encargada de impulsar las cooperativas en cada una de las 16 delegaciones del DF. Fue parte de las funciones de este consejo consultivo, igualmente meritorio e importante. Debo decir por último que en esa sesión 22 del mes de julio del año 2015 se suponía que se iba a renovar el consejo consultivo y que se iba a nombrar el tercer consejo consultivo de fomento cooperativo del DF. Sin embargo, hubo un cambio en la Secretaría de Trabajo, salió su titular y entró una nueva titular, y hasta el día de hoy, que yo sepa, no se ha convocado a una nueva sesión del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo. Por lo tanto, allí hay una asignatura pendiente y corresponde justamente al gobierno de la Ciudad de México convocar al Consejo Consultivo. En ese sentido, pues hacemos un llamado desde aquí para que se pueda hacer, ¿no? Pasamos rápidamente a las conclusiones. La primera conclusión dice que si queremos valorar adecuadamente la experiencia de política pública de fomento cooperativo en el DF, es importante que tomemos en cuenta 3 factores, ¿no? En primer lugar, el marco jurídico. En segundo lugar, es importante también considerar los fondos públicos que se han destinado y finalmente las estructuras de soporte a esta política pública de fomento cooperativo. Entonces yo creo que se ha avanzado muy bien en el marco normativo. Hay obviamente deficiencias, hay quienes piensan que la ley de fomento cooperativo merece ya una reforma integral, pero existe la ley y es perfectible y eso es muy bueno. También hemos avanzado en instituciones de soporte. Creo que hay, como decíamos ya hace rato, dependencias públicas que se dedican a fomentar el cooperativismo en todas las delegaciones del DF, cosa que no existía hace 5 o 10 años. Hoy ya lo tenemos una infraestructura institucional establecida, un movimiento cooperativo pues, que va madurando lentamente, que va mejorando sus estructuras de integración también, pero la gran deficiencia está en el financiamiento. Yo creo que todavía el gobierno de la Ciudad de México no le ha apostado adecuadamente al movimiento cooperativo. Ha tenido que impulsar la política pública de fomento cooperativo porque el cooperativismo se lo ha demandado, pero el gobierno de la Ciudad de México como tal no le ha apostado al movimiento cooperativo. Y no le ha apostado porque no le ha invertido, ¿verdad? Es muy poco lo que ha invertido. 62 millones para un programa de financiamiento de 4 años es realmente muy poco. Si lo comparamos con lo que se gasta, por ejemplo, en programas de seguro de desempleo, de apoyo a adultos mayores, pues no significa nada, no representa absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos allí problemas fuertes, ¿no? Bien, otro elemento que vemos en las políticas públicas de fomento cooperativo en el DF son 2 cosas. Parece que no hay suficiente continuidad, no hay la estabilidad suficiente, ha habido cambios de funcionarios, ¿verdad? Aunque hay que reconocer que los primeros 12 años hubo estabilidad, hubo un secretario que se mantuvo durante todo este periodo y que sentó bases muy importantes. Eso fue importantísimo, ¿verdad? Quizás por eso
los datos cuantitativamente mayores de las acciones de fomento cooperativo están justamente en los primeros 12 años. Yo creo que obedece mucho a eso, a que no hubo tanto cambio en la administración. En cambio, a partir de 2013 para acá, han entrado 3 distintos secretarios a dirigir esta secretaría. Mucho cambio, mucha inestabilidad, ¿no? 2 reglamentos también son situaciones a las que hay que adaptarse y que generan incertidumbre. Entonces, creo que ese problema hay que resolverlo. Hay que hacer la política pública más predecible, más estable, más clara, ¿no? Y por otra parte, también es importante considerar como un problema, pues justamente que el movimiento cooperativo, o más bien la política pública, pues no ha tenido, digamos, la posibilidad de convertirse realmente en una política pública de ámbito estatal. Esta política pública presenta un marcado regionalismo. Yo les decía que de los 5 componentes de la política pública, el de capacitación organizacional y el de financiamiento, son los sectores o los componentes estratégicos. Si analizamos a profundidad el asunto, nos vamos a dar cuenta que las principales acciones en esos 2 componentes se hicieron básicamente en 4 delegaciones. ¿Cuáles? Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, ¿verdad? Y me falta una, que es también rural, Tláhuac, exactamente. Son las 4 delegaciones rurales, casi todas, y donde justamente el movimiento cooperativo de base está mucho más instalado, me parece a mí. En cambio, hay otras delegaciones donde las acciones de política pública del movimiento cooperativo han sido casi simbólicas. ¿Cuáles son? Magdalena Contreras es una de ellas. Miguel Hidalgo es otra que casi no participa, y Coajimalpa. De esas 3, poquito se hace, casi nada. Y las otras participan a nivel medio, a veces sí, a veces no, etcétera, ¿no? Pero el 50% de las acciones, por ejemplo, de financiamiento y de capacitación, se concentran en las primeras 4 delegaciones. Entonces, se supone que esa es una política pública de ámbito estatal, pero no llega a todo el estado o a toda la ciudad. Entonces, eso es significativo de que algo anda mal, ¿verdad? Podemos continuar. Bueno, entonces yo sí creo que a pesar de los 15 años de experiencia acumulada, todavía estas políticas públicas en el DF presentan un cierto carácter incipiente, son poco institucionales, hay mucho voluntarismo, hay improvisación, pero sobre todo hay sujeción a intereses políticos de grupo o facción partidaria. Hay muchos ejemplos que podríamos citar de cómo los conflictos partidarios han afectado la ejecución de la política pública de fomento cooperativo en distintos momentos. Entonces, eso es evidencia de que en el fondo no hay coordinación entre las distintas dependencias que tendrían que ver con la política pública de fomento cooperativo. No se comunican las direcciones de fomento cooperativo delegacional con la Secretaría de Trabajo, los consejos consultivos, cada quien camina por su lado, etcétera. Hay una situación compleja allí. Visto una perspectiva de largo plazo, ¿verdad?, podemos reconocer definitivamente que a pesar de los pesares, el movimiento cooperativo de la Ciudad de México, como ninguno otro en el país, ha tenido capacidad para incidir en la elaboración y la ejecución de las políticas públicas, ¿no? Claro que esa incidencia, pues siendo meritoria, no ha sido todavía, al día de hoy, suficiente como para poder superar las 2 deficiencias que sigue exhibiendo la política pública de fomento cooperativo en la capital del país, que son la falta de continuidad y la descoordinación institucional. Muy bien, podemos continuar y concluir con eso. Yo creo que después de 15 años estamos emplazados, tanto las autoridades gubernamentales del DF como el movimiento cooperativo, a una decisión histórica, ¿verdad? Porque si no hacemos nada, si dejamos que las cosas continúen en su rutina, en su inercia, yo creo que va a llegar un momento en que la política pública se va a desgastar, se va a estancar y probablemente se va a marginalizar. Entonces necesitamos hacer un reconocimiento y una valoración, un recuento de lo que hemos hecho, una evaluación crítica de lo que hemos hecho bien y mal, y plantearnos un salto hacia adelante, ¿verdad? Y yo creo que ese salto hacia adelante va por el lado de establecer de manera pública, abierta, la firma de un acuerdo
de un pacto entre el movimiento cooperativo y las autoridades del DF para el impulso del cooperativismo en la ciudad. Hacerlo de manera abierta, transparente, que se entere toda la sociedad, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante porque sería atractivo para otros sectores no cooperativos que podrían igualmente colaborar en esta importante labor. Este tipo de pactos y acuerdos son experiencias que se han aplicado en varios países del mundo y que han servido para darle un impulso a la política pública, ¿no? Y además para transparentarla, ¿no? Lo cual me parece a mí importante porque solamente de esa manera la política se convierte realmente en pública, ¿verdad? No es un problema de acuerdos cupulares, no es un problema de decisiones caprichosas de los gobernantes, sino es un problema de escrutinio público. Y eso me parece que es importante, es definitivo. Entonces creo que ese es el salto cualitativo al que después de 15 años estamos llamados a hacer. El Consejo Consultivo es un instrumento que impulsa, que apoya y demás, pero es insuficiente. Yo creo que hay que abrir las cosas a la sociedad de manera mucho más amplia, ¿no? Entonces, esta propuesta aquí, probablemente provocadora, no sé cómo la vean, pero a mí me parece que hay que avanzar hacia allá, porque si no corremos el riesgo de quedarnos en lo mismo y finalmente, pues, agotarnos, ¿no? Muy bien, pues eso sería todo. Disculpen la amplitud del tema y el tiempo que tuvimos que consumir.